sanitaria. Bueno, ahorita vamos a empezar a grabar. Repito rápidamente. Hoy, lunes 14 de marzo del año 2022, teoría de administración sanitaria. El día de hoy tenemos una ponencia, la última ponencia, que es sobre salud global. El equipo me acompaña aquí en la Escuela Luis Bracetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Y la intención es después hacer una pequeña revisión sobre toda la asignatura y por qué es importante cuando revisan un tópico de salud pública, cuáles son los puntos que deben siempre cumplir. Para no sesgar a este grupo, por favor inicien. Recuerden que tienen 15 minutos nada más. Así que... Si quieres dejar esto así o la cierras, ¿oíste? ¿La dejamos? ¿Esto dejamos el video? Ok, pero ponte un sitio donde sepa que te ves. Para pasarle con... Es un PDF, ¿no? Okay. Bueno, este no está, pero... Pero dale clic a la PDF. A ver, está. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo de salud global, estamos conformados por Gabriel García, Fedora Galucci, Carlos Duque, Alejandro Dávila, Hugo Díaz y mi persona Rodrigo Celis. ¿Qué tema vamos a estar evaluando? Vamos a la definición, a las diferencias entre salud global, salud pública, salud internacional, los pilares de la salud global, la importancia de los determinantes sociales de la salud global, importancia de la globalización y la importancia de la competencia cultural. La parte que me corresponde a mí es la definición. Entonces, ¿qué es la salud global? Primero tenemos que definir qué es la salud, y según la OMS es todo estado de bienestar mental, físico y social de una persona, y que no solamente sea la ausencia de afectaciones o de enfermedad. Aplicado a la salud global, no es, aplicado a las poblaciones, se hace el concepto de lo que se denomina salud global. ¿Y qué se entiende por global? Global se entiende a todas las afectaciones o alteraciones que tenga esta población con respecto a la comunidad mundial. La salud global parte de la salud pública y como parte de la salud internacional, es una extensión de esto. Entonces, ¿cómo se caracteriza la salud global? Trasciende las fronteras, surge, como ya había mencionado, de la salud internacional y es una extensión de la salud pública. Se basa en el desarrollo de programas preventivos para la salud y que rechaza la intervención médica foránea. ¿Qué significa esto? Que la salud global se basa principalmente en que las poblaciones deben tener las herramientas necesarias para poder dar soluciones pertinentes a las afectaciones de dicha comunidad. Es decir, una institución internacional no va a saber más de los problemas de salud que están afectando que con respecto a los que sean de un propio país. Entonces, para hablar de las diferencias entre la salud global e internacional, voy a dar una pequeña parte y Fabiola va a continuar después. La salud global se basa en instituciones y recursos propios del país, sin intervenciones foráneas, como ya había mencionado, y que la salud debe ser propuesta o promovida de manera activa por el propio país, por las universidades, por las instituciones públicas, etc. Que, a diferencia de la salud internacional, se basa en instituciones foráneas que brindan su apoyo a países en vía de desarrollo, y que la salud llega de manera pasiva. Hola, buenas tardes a todos. Como mencionó Rodrigo, yo voy a hablar un poquito más acerca de las diferencias entre salud pública, salud global y salud internacional. ¿Por qué? Porque salud global es un término que últimamente está muy de moda en congresos internacionales, se han modificado pensums de varias universidades a lo largo del mundo para poder dar salud global, pero a la hora de definirla, la gente usa terminología muy vaga y normalmente se confunde con salud pública y con salud internacional. Como mencionó Rodrigo, la salud global es la hija o es una ramita de la salud internacional y de la salud pública, que a su vez derivaron inicialmente de lo que era la medicina tropical y la higiene. Entonces, la salud global en términos de geografía y cooperación trasciende las barreras de las fronteras y la cooperación en ella es
de carácter global. La salud global no va a atacar un problema, por ejemplo, estamos tratando de la pandemia del COVID. Eso obviamente es algo que abarca que sobrepasa las barreras transnacionales, sino que también se va a enfocar en problemas como el control del tabaco, la desnutrición, problemas que vemos, la obesidad, que vemos principalmente en países en vías de desarrollo, pero que también se pueden presentar en países de medianos y altos ingresos y que por ende afectan a toda la población mundial. No son solo cosas que a simple vista parecen que van a afectar a todo el mundo. Mientras que la salud pública suele enfocarse más en comunidades o países específicos y la cooperación se da a nivel nacional o de la población afectada. Y la salud internacional, por su parte, se va a enfocar en problemas fuera del país propio y la cooperación suele ser binacional. Esta es una de las diferencias más grandes entre la salud internacional y la salud global. En la global hay una amplia cantidad de naciones colaborando por un fin común, mientras que en la internacional la cooperación suele ser de 2 países. Y como bien mencionó Rodrigo, normalmente es hacia o para beneficiar a una población vulnerable en un país en vías de desarrollo o con bajos ingresos. Normalmente la salud internacional ataca o abarca las enfermedades infectocontagiosas, que se ven más en países de bajos recursos, en países en vías de desarrollo, que en países de altos recursos. La salud global también ataca eso, pero siempre que sean enfermedades infectocontagiosas de mayor envergadura y también otros problemas como los que les mencioné al principio, el tabaquismo, la desnutrición, el control de la obesidad, el cambio climático, que no son contagiosos en cierta forma, pero en otra forma sí son contagiosos porque son hábitos de estilo de vida que se promulgan pues, en la sociedad. A nivel de las acciones y el acceso a la salud global se va a enfocar en la prevención y el cuidado clínico, y esa es una de las diferencias más grandes que va a tener con la salud pública, ya que la salud pública se enfoca principalmente en la prevención y la promoción de la salud, mientras que la salud global y la internacional, ambas tienen la característica de prevenir, pero también de encargarse del cuidado clínico una vez que el problema ya se presenta. La salud global busca equidad entre países, de igual forma la salud pública busca equidad, pero más que todo en una nación o en una población particular, y la salud internacional no busca equidad. De hecho, la mayoría de los conceptos que estuvimos revisando afirman que la salud internacional lo que hace es separar más o hacer más notorias las diferencias económicas y de salud y sociales entre los países en lugar de sus puntos en común, de sus puntos de encuentro. La salud internacional normalmente es un país con muchos ingresos ayudando a un país de medianos ingresos o en vías de desarrollo, que son los que normalmente presentan problemas como enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué disciplinas están involucradas en cada uno de estos estilos de salud? En la salud global tenemos un estilo, diré, extremadamente multidisciplinario. Porque no solamente va a involucrar al área de la salud per se, a lo que es medicina, enfermería, sino que va a involucrar también a áreas sociales, económicas, gubernamentales, para tratar de lograr un bien común que, como les comenté, trasciende las barreras de las fronteras nacionales. La salud internacional es interdisciplinario, pero no podemos clasificarlo como multidisciplinario porque solamente hay algunas disciplinas involucradas dentro del problema. Normalmente son disciplinas que se encuentran directamente relacionadas con el problema a atacar. Supongamos que queremos hablar de un país con altos índices de lepra o de VIH. Solamente va a haber disciplinas involucradas con la cura, la prevención y la promoción de la salud de esa área. Y la salud pública es multidisciplinaria también y va a involucrar especialmente a las ciencias de la salud y también a las ciencias sociales, económicas y entes gubernamentales. Sin embargo, la diferencia entre la salud global y la salud pública en este ámbito es que la salud pública va más enfocada a una comunidad o población a nivel nacional y la salud global va a ir enfocada a problemas transnacionales. Carlos. Muy bien. Entonces, muchachos, continuando con lo que han dicho mis compañeras, tenemos que definir, una vez que tenemos las diferencias con otros tipos de salud, cuáles son los pilares constitutivos de la salud global. Entonces, el primer pilar sobre el que se sustenta la misma es la colaboración. ¿Por qué? Porque si bien una de las características de la salud global es el hecho de que busca empoderar a las diferentes sociedades y comunidades para que obtengan los datos y por consiguiente los planes de trabajo que le permiten mejorar su estado de salud general y por lo tanto su calidad de vida, esto requiere que se lleve a cabo una colaboración activa entre diferentes elementos de dichas sociedades y comunidades,
no solamente de partícipes de la medicina. Recuerden que nosotros vamos a considerar en la salud global diferentes elementos que le dan esta característica de globalización en el término y que van a darle condicionantes. Por lo tanto, deben colaborar todos los aspectos involucrados para poder tener un marco de trabajo definido. El siguiente pilar es la acción. Una diferencia muy marcada con lo que es la salud internacional es que la salud internacional busca que de forma pasiva los países desarrollados puedan llevar a cabo programas o investigaciones en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Sin embargo, la salud global busca que esta acción sea llevada por estos mismos elementos protagonistas que se están dando. La idea es que, dada la colaboración anterior, se pueda llevar a cabo una acción oportuna y constante para mejorar los diferentes determinantes de salud de la salud global. Claramente, para lograr los dos pilares anteriores, se sustenta muy importantemente en lo que es la promoción. Para poder tener una acción efectiva se tiene que conocer qué se está buscando, por qué se está buscando y quiénes pueden participar en la búsqueda y en la ayuda de generar dichos planes de trabajo que tienen como objetivo final, bueno, alcanzar los objetivos de la salud global. Entonces, hasta ahora tenemos colaboración, acción y promoción. ¿Siguiente? Yo puedo darle, perdón. No sabía. Ajá. Como cuarto pilar tenemos la investigación. Todo lo que hemos dicho anteriormente nos da el marco de trabajo activo, pero para eso necesitamos un marco teórico en el que se sustenten todos los datos o mejor dicho, del que obtengamos los datos que van a sustentar los planes de trabajo de la salud global. Entonces, esta investigación entra muy de la mano con lo que tiene que ver con que las comunidades o sociedades se empoderen a sí mismas, ya que ellas van a poder investigar de primera fuente las problemáticas que les afectan, las causas de estas problemáticas en lo que es conocido como causas de las causas. Entonces, la idea es que a través de la investigación y sustentados en el método científico, se obtengan datos validados que permitan establecer la mejor vía de desarrollo. Y finalmente, tal y como han venido hablando mis compañeros, el quinto y probablemente el más importante de los pilares es la globalización. Entendiendo globalización no solo como el trabajo mancomunado de diferentes naciones, que claramente es sumamente importante, sino como también globalizar la salud y no verla simplemente como un estado de salud-enfermedad, sino como una serie de determinantes que pueden mejorar o afectar la calidad de la salud y por lo tanto la calidad de vida de estas comunidades, naciones o sociedades que están trabajando juntas para mejorar. Ok, ahora hablando un poco sobre las determinantes sociales de la salud en la salud global, es importante hablar sobre que ahorita los organismos gubernamentales encargados de velar por la salud pública le están dando una nueva premisa o una nueva aproximación a la problemática en cuanto a la salud de las personas y de las comunidades como tal. Ponen en foco los determinantes sociales de la salud, ya que estos son importantes en cuanto a que son como las causas de las enfermedades. Ya no las preguntas se van orientando a qué causa una enfermedad, sino a cuáles son los determinantes sociales o esas variables que nos van a provocar que una sociedad, una persona, un individuo se enferme. En cuanto al entorno social, vemos que la condición en la que una persona nace, crece, trabaja y vive, va a determinar la salud del individuo. Todos estos determinantes sociales van a estar relacionados con la distribución del dinero, del poder y de los recursos que a su vez dependen de las políticas de los estados. Ahora, en cuanto a los determinantes, tenemos los biológicos, que habla sobre la herencia, por ejemplo, también el grado de nutrición, el uso de sustancias ilícitas, de alcohol, entre otros. En cuanto a los ambientales, estos también modifican el curso de la salud de una persona, están relacionados con la vivienda, la calidad de la vivienda, el tener acceso al agua potable y a las redes sanitarias. Económicos también modifican en gran parte porque nos permiten tener acceso a una serie de bienes y servicios que están relacionados con la salud de las personas. Y en cuanto a los socioculturales, son bastante importantes, ya que, por ejemplo, en la estratificación social va a orientarnos a ver qué tanto se va a exponer y la vulnerabilidad de esas comunidades a presentarse ante situaciones perjudiciales de la salud. También aquí encuentra lo que es las creencias religiosas,
la cotidianidad de las personas a día, entre otras cosas. Entonces, para mejorar esta salud global como tal, vemos que cuando hay inequidades en salud en alguno de los sistemas socioeconómicos, ya sean culturales o políticos, siempre va a haber una distribución que va a ser desigual en cuanto al poder, el prestigio y los recursos. Entonces, modificando estrategias y empleando estrategias en salud que consideren todas esas desigualdades sociales, siempre, como dijo mi compañera Fabiola, con un enfoque multidisciplinario y con procesos educativos en salud global, se podría mejorar en gran medida esta problemática. Ok. Luego de todo lo expuesto por nuestros compañeros, quizás para algunos todavía sea medio complicado comprender cuál es la verdadera importancia detrás de lo que sería la globalización de la salud. Sin embargo, bueno, vamos a repasar algunos hechos relevantes de la actualidad que nos hacen, nos dan la capacidad de llevar a cabo un análisis un poco más correcto acerca de cuál es la verdadera importancia de la globalización de la salud. Como ya mencionó Fabiola, aunque no sea el único tema a tratar por parte de la salud global, entendiendo que también hay otros temas de salud que en cierta parte son de salud pública, pero que ahora los queremos llevar a un enfoque global con una cooperación de todas las naciones alrededor del mundo. La pandemia por el COVID, como el SARS-CoV-2, que inició en el año 2020 en Wuhan, China, no pasa desapercibida, lo cual es sumamente importante recalcar, porque para el 12 de marzo del presente año, nada más en la región de las Américas, teníamos 148.877.568 casos, de los cuales 2.662.301 muertes. Aunque el COVID sea para nosotros quizá la pandemia más importante, no hay que olvidar epidemias o otras pandemias que han suscitado en la historia del mundo y de enfermedades que pueden resultar en generar efectos como estos, como puede ser la influenza, el H1N1, el ébola, el sarampión, la malaria. También estamos viviendo un momento histórico en donde los fenómenos migratorios son sumamente importantes, no únicamente en el aspecto sociocultural, económico y político, sino también en el aspecto de la salud. Se calcula que para el año 2020, 281 millones de personas en el mundo son emigrantes, es decir, salieron de su país para vivir en otro lugar en búsqueda de una mejor calidad de vida o para huir de algún conflicto armado, como es lo que está ocurriendo actualmente en el conflicto que se genera en Europa entre Rusia y Ucrania, donde se reportan aproximadamente ya para este momento 1.500.000 personas desplazadas. La situación de Venezuela no se escapa de la realidad que vive el mundo y se estima que para el año 2021 un total de 5.700.000 venezolanos habían salido de Venezuela a otros países y los Médicos Unidos de Venezuela calculan que esos de 5.700.000, 32.000 aproximadamente eran médicos venezolanos. No, como en Venezuela carecemos de cifras estadísticas claras o actualizadas constantemente, evidentemente todos estos números al final pueden quedar en un simple aproximado y no acercarse a la verdadera realidad de lo que vivimos. El médico en formación debe velar siempre por no únicamente enfocarse con lo que tiene enfrente, sino con lo que se puede encontrar más adelante. Y este es uno de los objetivos también de la salud global, que los médicos se preparen, aunque es una tarea muy ardua, puesto que necesita de investigación, análisis y de ciertos recursos que gracias al avance de la sociedad y de lo que es el mundo en general, obtenemos recursos de información de una manera muy fácil, ya sea a través de los medios digitales, además que puede incluso llegar a ser gratis. Es sumamente importante, puesto que ya siendo como médico venezolano que te quedes en Venezuela y recibas alguna pandemia o atiendas algún problema de salud global, como lo que mencionaba mi compañera Fabiola, como puede ser el problema del tabaquismo, que no únicamente es muy grave en países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados. También puedes atender grandes migraciones de personas, ya sea por conflictos armados. Siempre hay que estar preparados, entendiendo y conociendo culturas fuera de la nuestra, entendiendo y conociendo factores ambientales fuera de nuestro, porque no solamente vamos a ser médicos de venezolanos para venezolanos, sino también médicos del mundo. Y eso es parte importante de lo que es la enseñanza de la salud global.
Bueno, el tema que corresponde ahora es todo esto como la salud global, perdón, cómo influye en la competencia cultural. Okay, tenemos que la región americana responde que es una región muy rica, muy variada en la parte étnica y cultural, por lo cual nuestro país no se escapa de ello. Una de ellos, en específico, las comunidades son la afrodescendiente y la indígena. Vamos a hacer hincapié en la parte de los indígenas, donde es uno de los marcadores que nos indica mayor desigualdad en cuanto al acceso a la salud y cómo afecta esto, es a través de la desnutrición infantil y la mortalidad materna. ¿Okay? Para evitar estas brechas, o para tener un acceso oportuno, como lo establece la OMS, a la salud, la OPS se reúne en el año 2017 y establece unas líneas, las cuales son unas líneas políticas, las cuales están dirigidas a reducir esta brecha y poder colocar en participación a las comunidades sobre estos temas. Las líneas son, una de ellas son la generación de evidencia, el impulso de acciones políticas, participación social, reconocimientos ancestrales y desarrollo de capacidades. ¿Qué quieren hacer con estas 5 líneas? Con estas vamos a generar que uno de los puntos de la generación de evidencia es la recolección de datos que se aportan. No es igual recolectar datos, digamos, a la especie de una ciudad o una comunidad ya establecida versus una comunidad indígena, dadas sus diferencias geográficas, los conocimientos que tienen ellos previos y su manera de interactuar con el resto de las comunidades. El impulso de acciones políticas va dirigido propiamente a los gobiernos para que tomen cartas en el asunto y puedan, de acuerdo a sus instituciones, coordinar acciones efectivas para que puedan llevarse a cabo toda esta planificación y incorporar a estas poblaciones vulnerables al sistema de salud. En cuanto a la participación social, lo nombraba un compañero anteriormente, habla sobre estas comunidades no simplemente van a ser solo para recibir la información, sino la idea es integrarse el médico con la comunidad y ver qué puede rescatar de ella. En esto también tocamos los conocimientos ancestrales. No es lo mismo digamos, el chamán que responde a una comunidad indígena ya establecida versus el conocimiento que trae el médico, digamos, de la medicina occidental como la conocemos. Parte de las líneas políticas es que estos puedan interactuar y puedan confluir, hacer una mezcla entre ambas para permitir bajar y disminuir los índices por el caso de la desnutrición infantil y la mortalidad materna. Como esto tenemos que, en conclusión de la parte de la salud global, va a responder es una extensión de la salud pública que nos va a permitir abarcar un poco más esas comunidades. Vamos a hacer que la comunidad sea participativa. Lo que busca la salud global, en este caso, es que la comunidad participe y interactúe con los médicos o con el personal sanitario para llegar a un feliz término. Y esto, parte de ello es proveer herramientas a través de las cuales esta comunidad y el personal que asista pueda llevar a feliz término esta situación. Gracias por su atención. ¿Listo? Sí. ¿Hay alguna pregunta por su parte, muchachos? Bueno, le pregunto a los muchachos para ver si tienen alguna pregunta. Pregúntale, Hugo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas, comentarios? Bueno, realmente me parece muy interesante. Yo estuve invitado hace menos de 3 meses, en diciembre pasado. Okay. Estuve invitado en diciembre pasado a un congreso de salud global, donde fue muy importante porque en ese congreso de salud global se reunieron mucha gente que se dedica a la salud pública e indudablemente a la salud internacional. La salud internacional es una obligación que tiene cada país de relacionarse con otro. Las exigencias, por ejemplo, de un país de tener un número de vacunas, si no, no puedes entrar, o algún otro requerimiento, por ejemplo. Hay países que si tú quieres mudarte, migrar hacia ellos te exigen, por ejemplo, tener una prueba de VIH negativa o tener alguna condición de salud mínima, o al revés, si tienes un mal estado de salud, probablemente no te van a permitir entrar a ser residente de ese país por todas las implicaciones que tiene. Entonces, la salud internacional tiene una connotación que es la visión de los estados frente, ¿verdad?, a una organización que es la Organización de las Naciones Unidas, en la cual fija directrices y da líneas. En la pandemia vimos como claramente, desde el punto de vista de la salud internacional, la Organización Mundial de la Salud
da directrices y tiene un sistema de vigilancia en el cual todos los países miembros están obligados a entregar el mínimo de información necesaria para poder llevar esa vigilancia. La salud global se convierte en algo donde tiene mucho más que ver con la investigación, con las universidades, con la información general, tratando de transmitírsela a las comunidades para que tengan una visión mucho más amplia y local de todas esas situaciones que están ocurriendo y que ellos van a intentar manejar. Pero definitivamente, desde el punto de vista de la dirección estatal, los gobiernos tienen sobre todo la capacidad de poder actuar. En Venezuela tenemos varios organismos de salud internacional. ¿Cuáles organismos de salud internacional están trabajando en Venezuela desde hace muy poco? Tenemos muy pocos años que ellos trabajan con nosotros. Para ustedes, obviamente, jóvenes, todos son menores de 25, 30 años, les parece que han estado de toda la vida, bueno, han estado de toda la vida para ustedes, con toda razón, ¿verdad? Pero indudablemente para la mayoría de nosotros, que tenemos más edad, la ayuda internacional es un fenómeno todavía nuevo, que tiene muchos bemoles y que estamos aprendiendo a absorber, sacándole lo mejor de ello. Pero entendemos que también que toda nueva forma o institución que viene a brindar salud también tiene sus desventajas. ¿Cuáles desventajas? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ven de esas organizaciones de salud? Él comentó Médicos Sin Fronteras. ¿Alguna otra organización de salud que esté trabajando en Venezuela? Hablen fuerte para que se oiga. La Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es un organismo internacional que ha estado toda la vida en Venezuela y que a la hora de una situación actúa prácticamente indicada por la ONU, que depende de la ONU. O sea, un organismo que se relaciona con el Estado, ¿ok? Que tiene esa connotación de ¿qué? De salud internacional. ¿Qué otra cosa? La Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Es un organismo igualmente. Es un organismo que depende de quién? Depende del Estado. El Estado tiene, vieron en la situación que teníamos que, por ejemplo, que no podíamos conseguir las vacunas, porque en el fondo rotatorio no podíamos comprar las vacunas. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque el Estado no había dado el dinero, no había pagado sus cuotas. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, ahorita con Venezuela en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuando pidieron en la asamblea cuál es la posición de cada uno de los países. Venezuela no puede participar, tiene voz, mas no tiene voto. Y vieron entonces que Venezuela parecía que no tenía voto, porque tiene algunas obligaciones que no ha cumplido. En este caso, tiene una deuda con las Naciones Unidas que, según entendí, es de $40 millones. Es lo que tengo entendido que yo vi. Entonces, el distinguir un poco sobre la salud global y la salud internacional y la salud pública me pareció bien interesante. Es una nueva forma porque el fenómeno de la globalización, ustedes no me hablaron de qué es el fenómeno de la globalización. Explíquenme, ¿qué es el fenómeno de la globalización? Para nada, es básicamente... perdón. ¿Deja que se escuche? Acércate, ¿no? Aquí estoy. Nada, la globalización hasta donde comprende es un fenómeno relativamente reciente, pudiésemos hablar fuertemente de los últimos 100 años, producto de que antes el mundo estaba muy localizado. Hoy en día la información está al acceso de todos, vías como el Internet han permitido que algo que sucede en un país se conozca rápidamente en otro. Entonces, adicionalmente, vías como lo que es el comercio internacional, como lo que son los acuerdos, han permitido que realmente los países se vuelvan muy dependientes de la cooperación en contra de la beligerancia que de repente era muy típica del siglo XVI, XVII, XVIII. Antes, cuando tú querías progresar como país, invadías otro, obtenías recursos y tenías más una visión imperialista propia. Hoy en día tienes más una visión donde el mundo es un conglomerado de naciones que pueden aportarle beneficios a otras y que por lo tanto el intercambio de información, de recursos, de datos, termina favoreciendo el progreso del mundo como especie humana más que como una nación aislada. Claramente la salud no se escapa de esto. Y bueno, como lo mencionó Gabo, podemos ver, por ejemplo, el fenómeno de lo que fue la vacuna del COVID, que fue una pandemia que asolaba a todo el mundo, se movieron todos los recursos mundiales a intentar resolver esa problemática y se obtuvo una vacuna en un tiempo récord comparativo con otras investigaciones.
Bueno, la globalización tiene dos cosas que dijiste que son las que desde el punto de vista fáctico, de hecho, están ocurriendo, que es la mejora de las comunicaciones, hace que la inmediatez de la noticia, o sea, cualquier fenómeno que ocurra en cualquier parte del mundo, podemos transmitirlo en cuestiones de segundos. Estamos informados de todo lo que ocurre en cualquier sitio del planeta que esté conectado. Uno. Y segundo, las comunicaciones se han hecho indudablemente también mucho más expeditas y rápidas. Pero la salud internacional ha existido de toda la vida. La gran campaña que hizo Balmis en 1800 fue una campaña internacional. Alejandro Magno hizo una campaña internacional. Se movilizó desde Europa y conquistó Asia. O sea, la diferencia ahorita es la inmediatez y la facilidad en la conexión y que no está ubicado en pocas manos. Ahorita el número de personas o habitantes del globo que pueden compartir dicha información o que se pueden movilizar es muchísimo mayor porcentualmente que la gente que se podía movilizar en el pasado o la gente que podía tener información en el pasado. Esa hace la diferencia. Pero eso no necesariamente, tú hablabas sobre, me pareció interesante, porque eso no cambia la mentalidad del hombre, porque tenemos ahorita, por ejemplo, una Rusia que acaba de invadir un país y está actuando teóricamente como lo que se supone que no debería ocurrir bajo la perspectiva occidental de la globalización. Esa perspectiva occidental de la globalización, que probablemente lo que estamos aquí como occidentales que somos, creamos en ella, no necesariamente es la forma en que otros grandes grupos en el mundo ven el mundo, y no necesariamente el mundo occidental. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Lo importante de la globalización es que es un hecho de que la gente se puede comunicar de manera instantánea e inmediata prácticamente con todo el mundo, porque tenemos la tecnología y la tecnología se hizo disponible para todos. Y segundo, que las comunicaciones aéreas, fluviales, terrestres y marítimas también te permiten una movilización extraordinariamente rápida. En la época del rey de España, que fueron capaces de tener un imperio de toda la América Latina, desde el Río Grande, perdón, desde California hasta el sur de Argentina, fueron ellos, eran más internacional, no podía ser. Y esta gente tenía comunicaciones cada 2 o 3 semanas, tenía un sistema de comunicación que hoy en día sigue siendo envidiable, pero que no tenía tecnológicamente esta capacidad que tenemos ahorita. Entonces, esa diferencia está ahí. Bueno, lo felicito, estuvo muy bien, no es un tema fácil, es un tema que tienen que entender muy bien en la salud global, es tratar de hacer lo que llamamos el ciudadano del mundo. Los occidentales creemos que el mundo va a ser el ciudadano del mundo, pero la historia en el próximo futuro que estamos viviendo estas experiencias ahorita con esta guerra que está sacudiendo pues, la estructura global desde el punto de vista de la geopolítica, podría cambiar de manera importante todo lo que ustedes han venido siendo formados y lo que yo de una manera u otra he disfrutado durante toda mi vida, que ha sido la visión del mundo con una tendencia más occidental hacia la democracia. La democracia es un concepto occidental que no se practica en 2 o 3 regiones del mundo. Simplemente se practica Occidente, que ha venido tratando de llevar esta forma de gobierno, que es la que nosotros conocemos como democracia, bien sea cualquiera de los tipos de democracia o las repúblicas, que se entiende como la división de los poderes, de manera tal de tener un contrapeso entre los poderes y permitir darle mayor libertad al ciudadano. Pero no es necesariamente lo que puede ocurrir en el próximo futuro. Todos esperemos que eso no ocurra, ¿verdad? Pero no sabemos cómo va a pasar en el próximo futuro. Bueno, felicitaciones a este grupo por ese sentido y por la opinión de este muchacho, pero creo que son temas que tienen gran y enorme trascendencia. Hemos revisado un gran grupo de temas para el examen. Estoy haciendo un esfuerzo importante por tratar de sacar un número de preguntas de cada uno de los tópicos.
he evidenciado de que más allá del esfuerzo y del resumen que la mayoría han enviado, es indudable que la lectura de todos los tópicos no es fácil. Les sugiero a todos los estudiantes el examen el día jueves. El de jueves a la 1 de la tarde. ¿Okay? La idea de cuando uno estudia un tema de salud pública es que la gente sea capaz de hacer un diagnóstico de salud pública, entendido como uno debe conocer la magnitud de la situación que está estudiando. Por regla general lo llamamos problema, ¿verdad? Pero a veces podemos estudiar situaciones que son positivas. Por ejemplo, podemos estudiar un hábito que se considera muy positivo, como puede ser, ¿verdad?, la actividad física. Y ese no es el problema, ese sería el objetivo. Tendríamos que estudiar cómo la gente hace actividad física o hace ejercicio físico de manera organizada. Igualito puedo utilizar la misma metodología. ¿Sí? Un minuto. Bueno, estamos cerrando entonces. Los espero el jueves. La intención es que revisen bien los temas y espero que le hayan sacado el mayor provecho. El día de hoy vamos a hacer el resumen de una vez para yo poder hacer las preguntas el día de hoy, y los que no hayan tenido ponencias no pueden participar del examen. Nosotros ya le hemos el resumen. Si le parece que está, si nos puede confirmar. El de ustedes no lo he leído. Pero si nos puede confirmar que Vamos a leerlo ya. Ok, perfecto. Vamos a leerlo ya, porque de hecho lo leo a ustedes.